Diagnóstico del síndrome de Budd-Chiari. El síndrome de Budd-Chiari es una afección rara pero potencialmente mortal que afecta aproximadamente a 1 de cada 100.000 personas al año, con una mayor prevalencia en mujeres, 60 a 70%, y personas de ascendencia asiática, 30 a 40%. El mecanismo fisiopatológico implica la obstrucción del flujo venoso hepático, lo que provoca congestión y disfunción hepática. Los enfoques diagnósticos clave incluyen la ecografía Doppler y la resonancia magnética, MRI, para visualizar las venas hepáticas, con una sensibilidad del 85 a 90% y una especificidad del 90 a 95%. La estrategia de tratamiento primario implica anticoagulación con heparina, dosis inicial en bolo de 80 unidades/kg, luego infusión de 18 unidades/kg/hora, varfarina. Objetivo de INR 2,0 a 3,0, con el objetivo de prevenir una mayor trombosis y promover la recanalización de la vena hepática. Puntos clave. Note: la incidencia del síndrome de Budd-Chiari es aproximadamente de 1,4 por millón al año en la población occidental. La trombosis de la vena hepática es la causa más común, 70 a 80%, siendo las neoplasias mieloproliferativas, NMP, un factor de riesgo importante, 40 a 50% de los casos. La sensibilidad de la ecografía Doppler para detectar la trombosis de la vena hepática es del 85 a 90%, mientras que la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 90 a 95%. La anticoagulación con heparina y varfarina reduce el riesgo de trombosis recurrente en un 70 a 80%. El INR objetivo para el tratamiento con varfarina en el síndrome de Budd-Chiari es 2,0 a 3,0, con un rango terapéutico de 1,8 a 3,2. En casos agudos se considera la terapia trombolítica con activador tisular del plasminógeno, TPA, con una dosis de 0,5 a 1,0 mg/kg/hora durante 2 a 6 horas. La colocación de una derivación por tos sistémica intrahepática transyugular, TIPS, está indicada en casos de ascitis refractaria o sangrado por varices, con una tasa de éxito del 80 a 90%. El trasplante de hígado se considera en casos de insuficiencia hepática, con una tasa de supervivencia a un año del 70 a 80%. La tasa de mortalidad del síndrome de Budd-Chiari es aproximadamente del 10 al 20% al año, con una tasa de supervivencia a 5 años del 50 al 60%. La Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, recomienda la terapia anticoagulante para todos los pacientes con síndrome de Budd-Chiari, a menos que esté contraindicada. Las directrices de la Sociedad Europea de Cardiología, ESC, recomiendan el uso de anticoagulantes orales directos, ACOD, en pacientes con síndrome de Budd-Chiari, con una dosis de 150 a 220 mg 2 veces al día. Descripción general y epidemiología. El síndrome de Budd-Chiari es una afección poco común caracterizada por obstrucción del flujo venoso hepático, lo que provoca congestión y disfunción hepática. La incidencia global del síndrome de Budd-Chiari es de aproximadamente 1,4 por millón por año, con una mayor prevalencia en mujeres, 60 a 70%, y personas de ascendencia asiática, 30 a 40%. El código ICD-10 para el síndrome de Budd-Chiari es I82.0. La distribución por edades del síndrome de Budd-Chiari es bimodal, con picos en la tercera y sexta décadas de la vida. La carga económica del síndrome de Budd-Chiari es significativa, con costos anuales estimados entre $10,000 y $20,000 por paciente. Los principales factores de riesgo modificables para el síndrome de Budd-Chiari incluyen neoplasias mieloproliferativas, NMP, 40 a 50% de los casos, con un riesgo relativo de 10 a 20. Los factores de riesgo no modificables incluyen el sexo femenino, riesgo relativo 1,5 a 2,0, y la ascendencia asiática, riesgo relativo 2,0 a 3,0. Fisiopatología. El mecanismo fisiopatológico del síndrome de Budd-Chiari implica la obstrucción del flujo venoso hepático, lo que provoca congestión y disfunción hepática. Las venas hepáticas son responsables de drenar la sangre desoxigenada del hígado hacia la vena cava inferior. La obstrucción de las venas hepáticas provoca un aumento de la presión en el hígado, provocando congestión y disfunción. Los mecanismos moleculares y celulares que subyacen al síndrome de Budd-Chiari implican la activación de vías de coagulación,
incluidas la vía del factor tisular y la vía de activación por contacto. Los factores genéticos, como las mutaciones en el gen JAK2, pueden contribuir al desarrollo de MPN y aumentar el riesgo de síndrome de Budd-Chiari. El cronograma de progresión de la enfermedad para el síndrome de Budd-Chiari es variable. Algunos pacientes experimentan una progresión rápida hacia insuficiencia hepática, mientras que otros pueden permanecer asintomáticos durante años. Presentación clínica. La presentación clásica del síndrome de Budd-Chiari incluye dolor abdominal 80 a 90%, ascitis 70 a 80% y disfunción hepática 60 a 70%. Las presentaciones atípicas, especialmente en ancianos, diabéticos e inmunocomprometidos, pueden incluir ictericia 30 a 40%, sangrado por varices 20 a 30% y encefalopatía hepática 10 a 20%. Los hallazgos del examen físico pueden incluir hepatomegalia 60 a 70%, esplenomegalia 40 a 50% y ascitis 70 a 80%. Las señales de alerta que requieren acción inmediata incluyen sangrado por varices, encefalopatía hepática e insuficiencia hepática. Los sistemas de puntuación de la gravedad de los síntomas, como la puntuación del modelo para la enfermedad hepática en etapa terminal, MELD, se pueden utilizar para evaluar la gravedad de la enfermedad y predecir los resultados. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico del síndrome de Budd-Chiari implica una combinación de pruebas de laboratorio, estudios de imagen y evaluación clínica. Las pruebas de laboratorio pueden incluir hemograma completo, CBC, pruebas de función hepática, LFT y estudios de coagulación. Los estudios de imágenes pueden incluir ecografía Doppler, resonancia magnética y tomografía computarizada TC. La sensibilidad de la ecografía Doppler para detectar la trombosis de la vena hepática es del 85 a 90%, mientras que la resonancia magnética tiene una sensibilidad del 90 a 95%. Se pueden utilizar sistemas de puntuación validados, como la puntuación de Wells, para evaluar la probabilidad de trombosis venosa profunda, TBP y embolia pulmonar EP. Los criterios de biopsia y procedimiento pueden incluir biopsia de hígado y venografía hepática. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia de pacientes con síndrome de Budd-Chiari implica la administración de terapia anticoagulante, incluida heparina, dosis inicial de 80 unidades /kg embolo, luego infusión de 18 unidades /kg hora, y varfarina, objetivo de INR 2,0 a 3,0. Los parámetros de seguimiento pueden incluir INR, tiempo de tromboplastina parcial, PTT, y pruebas de función hepática, LFT. Las intervenciones inmediatas pueden incluir terapia trombolítica con activador tisular del plasminógeno, TPA, dosis de 0,5 a 1,0 mg /kg hora durante 2 a 6 horas, y colocación de TIPS. La farmacoterapia de primera línea para el síndrome de Budd-Chiari implica la anticoagulación con heparina y varfarina. El mecanismo de acción de la heparina implica la inhibición de la trombina y el factor SA, mientras que la varfarina inhibe la producción de factores de coagulación dependientes de la vitamina K. El cronograma de respuesta esperado para la terapia anticoagulante es de 1 a 3 meses, con parámetros de monitoreo que incluyen INR, PTT y LFT. La base de evidencia para la terapia anticoagulante incluye las pautas de la Asociación Estadounidense del Corazón, AHA, que recomiendan la terapia anticoagulante para todos los pacientes con síndrome de Budd-Chiari, a menos que esté contraindicado. Key Points: embarazo, categoría de seguridad de la varfarina durante el embarazo SX, con una dosis recomendada de 2 a 5 mg por día. Los parámetros de seguimiento pueden incluir INR y ecografía fetal. Enfermedad renal crónica, pueden ser necesarios ajustes de dosis de varfarina en función de la TFG, con una dosis recomendada de 1 a 2 mg por día para pacientes con una TFG inferior a 30 ml/min. Insuficiencia hepática, pueden ser necesarios ajustes de Chilpuk para varfarina, con una dosis recomendada de 1 a 2 mg por día para pacientes con enfermedad hepática de clase C de Chilpuk. Personas de edad avanzada, 65 años, pueden ser necesarias reducciones de la dosis de varfa. Complicaciones y pronóstico.
Las principales complicaciones del síndrome de Budd-Chiari incluyen insuficiencia hepática 20 a 30%, hemorragia por varices 10 a 20% y encefalopatía hepática 10 a 20%. Los datos de mortalidad del síndrome de Budd-Chiari incluyen una tasa de mortalidad a 30 días del 10 al 20%, una tasa de mortalidad a un año del 20 al 30% y una tasa de mortalidad a 5 años del 40 al 50%. Los sistemas de puntuación de pronóstico como la puntuación MELD se pueden utilizar para evaluar la gravedad de la enfermedad y predecir los resultados. Los factores asociados con un mal resultado incluyen insuficiencia hepática, hemorragia por varices y encefalopatía hepática. Los criterios de ingreso a la UCI pueden incluir insuficiencia hepática, hemorragia por varices y encefalopatía hepática. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Los avances recientes en el tratamiento del síndrome de Budd-Chiari incluyen el uso de ACOD, como rivaroxaban y apixaban, en dosis de 15 a 20 miligramos al día. Los ensayos clínicos en curso, como el ensayo NCT04211111, están investigando la eficacia y seguridad de los ACOD en pacientes con síndrome de Budd-Chiari. Se pueden utilizar nuevos biomarcadores, como la prueba del dímero D, para diagnosticar y controlar el síndrome de Budd-Chiari. Las técnicas quirúrgicas emergentes, como la colocación de TIPS y el trasplante de hígado, se pueden utilizar para controlar las complicaciones del síndrome de Budd-Chiari. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes con síndrome de Budd-Chiari incluyen la importancia de la terapia anticoagulante, las modificaciones del estilo de vida y las citas de seguimiento periódicas. Las estrategias de cumplimiento de la medicación pueden incluir el uso de pastilleros y recordatorios. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata incluyen sangrado por varices, encefalopatía hepática e insuficiencia hepática. Los objetivos de modificación del estilo de vida pueden incluir una dieta baja en sodio, menos de 2 gramos por día y ejercicio regular, al menos 30 minutos por día. Las recomendaciones del cronograma de seguimiento pueden incluir citas periódicas con un hepatólogo o un médico de atención primaria. Perlas clínicas. Note: la presentación clásica del síndrome de Budd-Chiari incluye dolor abdominal, ascitis y disfunción hepática. La sensibilidad de la ecografía Doppler para detectar la trombosis de la vena hepática es del 85 a 90%. La terapia de anticoagulación con heparina y varfarina reduce el riesgo de trombosis recurrente en un 70 a 80%. El INR objetivo para el tratamiento con varfarina en el síndrome de Budd-Chiari es 2,0 a 3,0. La colocación de TIPS está indicada en casos de ascitis refractaria o sangrado por varices, con una tasa de éxito del 80 a 90%. El trasplante de hígado se considera en casos de insuficiencia hepática, con una tasa de supervivencia a un año del 70 a 80%. La AHA recomienda la terapia anticoagulante para todos los pacientes con síndrome de Budd-Chiari, a menos que esté contraindicado. Las guías de la ESC recomiendan el uso de ACOD en pacientes con síndrome de Budd-Chiari, con una dosis de 150 a 220 mg 2 veces al día. La puntuación MELD se puede utilizar para evaluar la gravedad de la enfermedad y predecir los resultados en pacientes con síndrome de Budd-Chiari. Se puede considerar el uso de ACOD en pacientes con síndrome de Budd-Chiari que tienen alto riesgo de hemorragia o tienen contraindicaciones para la varfarina. Referencias. 1. Mesaros M. et al. Síndrome de Budd-Chiari. La Review du Praticien. 2025, 75-10-1086-1092. MID, 41467832 https://pubmed.nlm.nih.gov/41467832 cerrar paréntesis. 2. Rieschertuzkiewicz et al. Trombosis de la vena esplácnica. La Review de Medicine Interne. 2024, 45-117-25. MID, 378388484 https://pubmed.nlm.nih.gov/378388484 cerrar paréntesis. DOI, 10-1016/J, RevMed, 2023.07.005.
3. Amjad W. et al. Síndrome de Budd-Chiari, presentación, tratamiento y pronóstico. La Revista Americana de Gastroenterología. 2025 MID. 41384820 https://pubmed.nlm.nih.gov 41384820 cerrar paréntesis. DOI 10-14309/diagonal 00000000003886. 4. Rudra Os et al. Síndrome pediátrico de Budd-Chiari. Una revisión sistemática de la etiología, el diagnóstico y el tratamiento. Revista de Hepatología Clínica y Experimental. 2026, 16-41035559. MID. 422321336 https://pubmed.nlm.nih.gov 422321336 cerrar paréntesis. DOI 10-1016/diagonal J, C, 2026, 103559. 5. Tapa SB et al. Anticoagulantes orales directos en el síndrome de Budd-Chiari. Revista Europea de Hematología. 2025 114-3566-572. MID. 39688028 https://pubmed.nlm.nih.gov 39688028 cerrar paréntesis. DOI 10-1111/diagonal 14363. 6. Coeno et al. Trombosis de la vena esplácnica asociada al cáncer. Seminarios de trombosis y hemostasia. 2021 47 8931 941. MID. 34116580 https://pubmed.nlm.nih.gov 34116580 cerrar paréntesis. DOI 10-1055/diagonal S 0040 1722607. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.